acompañarnos en la señal de éxitos, acompañarnos acá en Caracas o desde nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país también a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundover.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11 minutos de la mañana. Mire, el tema anticorrupción. Mm, Ayer el periodista Eligio Rojas publicaba lo siguiente, fotografía incluida, pero el texto decía: trasladado a Caracas el general Jorge Luis Gómez Pimentel, quien se desempeña como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Bolívar y será interrogado por la Policía Nacional Anticorrupción. Presumen que está ligado a la corrupción en la CBG. Ese es el texto de lo que publicó ayer Eligio Rojas, repito, periodista de Últimas Noticias, a quien tenemos en la línea telefónica. Eligio, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Buenos días a los oyentes de Circuito Éxito. Muchísimas gracias por atendernos. Eligio, bueno, partiendo de la inocencia en todo proceso, claro está, pero ¿alguna idea de cuál podría ser la participación de este oficial? ¿Cuál era su papel en esa trama de corrupción en la CBG? Bueno, fíjate, esa es una de las 5 tramas que Uh-huh. ha descrito el Ministerio Público con poca información, porque el Ministerio Público, me remito siempre al Ministerio Público, que es, digamos, el que dirige la investigación penal en el país según la Constitución. El Ministerio Público ha esbozado la trama de corrupción de PDVSA Cripto, Uh-huh. como ellos lo denominan, pero la trama de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana y en Cartones de Venezuela, que son empresas estatales, de eso se ha hablado poco. De lo poco, Uh-huh. hago esa aclaratoria, de lo poco que yo he recabado, al parecer allí en la CBG también se estaba dando un esquema similar al que se dio en PDVSA Cripto. Uh-huh. Digamos que operaciones paralelas de los productos extraídos de allí, del estado Bolívar, Uh-huh. los minerales, y que cuyas divisas, cuyo fruto no ingresaban al Estado. Y para tener una estructura de venta de esa naturaleza tenías que tener un grupo, digamos, un Sí. grupo grande, como lo ha descrito la Fiscalía, un grupo de delincuencia organizada, Uh-huh. porque ellos presumen que allí hay delitos de delincuencia organizada. Tenía que tener un grupo de operadores. Uh-huh. Y ahí es donde, en ese esquema, es donde entra el general Jorge Luis Gómez Pimentel, que no queda claro, porque yo leí algunos reportes de colegas de allá del estado Sí. Bolívar, aludiendo a que él tenía unos cargos allí en la CDG, pero no queda claro esa situación de sus cargos. Claro. Es un poco lo que ocurría con el exdiputado Hugo Belroa cuando lo Uh-huh. detuvieron, que nos preguntábamos los periodistas, pero bueno, ¿cuál era el cargo del diputado allí en PDVSA? Si él era diputado y además era delegado del PSUV para el estado Guárico, posteriormente fue para el estado Nueva Esparta. No había la explicación Uh-huh. hasta que el fiscal habló de que se trataba de personas operadoras que movilizaban el petróleo o conseguían clientes. Un poco ese es Sí. de acuerdo a lo que me han escrito, eso es presuntamente ese esquema. En ese esquema entra el general José Luis Gómez Pimentel, detenido el pasado 2 de mayo y trasladado a Caracas, porque recuérdese que aquí en Caracas es donde está concentrado Sí. el proceso penal y toda la investigación en torno a esto. Ahora, Eligio, ¿hay alguna figura que conecte a todas estas personas que hasta ahora han sido detenidas? Es decir, ¿estos detenidos están vinculados a alguien, a algún funcionario de alto nivel? ¿A qué nombres? Porque leemos también, y es titular de de Unión Radio, de Mundo OR, Jesús Faría aseguró que el Aizamí está siendo investigado por hechos de corrupción. ¿Hay alguna persona que les conecte a todos? Sí, fíjate que las autoridades, las altas autoridades han sido muy parcas al mencionar el nombre de el exministro de Petróleo, Uh-huh. Tarek El Aizami. Uh-huh. Incluso el fiscal general en su primera rueda de prensa el 5 de abril Uh-huh. mencionó como jefe de toda esta organización
al entonces gerente de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, Sí. que ostentaba un cargo de vicepresidente, no recuerdo la denominación ahorita, y él colocaba el fiscal como jefe de toda esta mafia, por así decirlo, Ujú. a Pérez Suárez y a un empresario privado, no recuerdo el nombre en este momento. Ahora, el ministro de Petróleo que ejercía en ese momento, cuyo cargo ejercía en ese momento, Pareja Laizami, renunciante a las Sí. pocas horas de haberse iniciado la operación, no ha sido mencionado, y lo Sí. comentamos en tu programa. Sí. 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 La aseveración que hace el diputado Jesús Faría, obviamente hay que tomarla en consideración en todo este panorama, y encaja perfectamente. Es lógico pensar que quien está frente al Ministerio de Petróleo, o quien estuvo frente al Ministerio de Petróleo, sabía de alguna de estas operaciones, o por lo menos tenía conocimiento de la ejecución de las mismas. O al menos es Y lógico que sea investigado. o al menos es Claro. lógico que sea investigado tanto por la Asamblea Nacional Eso. como por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo anunció al país el domingo 19 de marzo, que había designado 5 fiscales para investigar todas estas tramas de corrupción que le había presentado la Policía Nacional. O sea, son cosas lógicas. Uno lo pudiera decir como periodista, pero lo dijo un diputado de la Claro. Asamblea Nacional Claro. vinculado al chavismo, vamos a decirlo así, y informado sobre los pormenores de toda esta trama. Hablando de información, Eligio Rojas con nosotros, periodista de Últimas Noticias. En el balance de detenidos hasta la fecha, ¿hay la claridad de cuántos son civiles, cuántos militares, cuántos son funcionarios, cuáles son empresarios? Eso está bien segmentado. Bueno, hay una segmentación parcial que fue la que dio el fiscal. Uh-huh. Me remito a la rueda de prensa aquella del 5 de abril. Claro. Esa fue la única segmentación que hemos escuchado, y no esa segmentación no incluía el rango de militares, aunque se anunció la detención de Pérez Suárez, que es un militar activo y que estaba en comisión de servicio en Petróleos de Venezuela. Pero en aquella ocasión el fiscal hablaba de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios privados. A la fecha, al balance de hoy, la última comparecencia que ha tenido el fiscal general fue el pasado sábado 30, donde habló claramente de 61 detenidos, pero no hizo la discriminación tal como tú la estás preguntando. Sí. A lo sumo llegó a decir que de las 5 tramas, la mayor cantidad de detenidos estaba en la de PDVSA Cripto, que creo que son 40 o 41 personas detenidas. Exacto. Eligio, ¿has podido publicar todo lo que has investigado? ¿Confirmar al menos toda la información que recibes? Sí, fíjate que ayer vuelvo a remitirme a los colegas del Estado Bolívar. Los colegas del Estado Bolívar habían anunciado, hay que darle su crédito, habían anunciado la detención de Gómez Pimentel. Yo fui, digamos, muy parco para informar sobre ese hecho. No me atreví a utilizar la palabra detención porque se trata de las primeras horas de la investigación. La detención, bueno, a usted lo pueden citar la Policía Nacional Anticorrupción para que declare. Exacto. Pero si de la derivación de lo que usted dice allí no se desprende ningún elemento para dejarlo detenido, bueno, lo sueltan. Claro. Recuérdese que en las primeras de cambio se mencionaron algunos nombres que después no aparecieron, vamos a decirlo así, con la braga anaranjada, siendo imputados. Así es. Se mencionaron algunos nombres que estaban allí en el entorno del exministro Tareq El-Aissami, pero luego oficialmente no se informó de su imputación. Entonces, por eso es que yo digo, fue trasladado a Caracas para ser interrogado. Esa es una información corroborada. Yo estuve ayer conversando, llamando, preguntando por aquí y por allá, y eso es una información corroborada. Me dijeron, sí, eso es positivo.
veremos en las próximas horas Claro. si el general es imputado, si se le abre el procedimiento, pero bueno, sabemos que está siendo interrogado en la Policía Nacional Anticorrupción. Entiendo. Eligio, un último punto. Has hablado, y sí, partiendo de la información oficial, que serían 5 las tramas de corrupción. Se ha hablado, es verdad, también, especialmente esta CBG, se ha hablado de cartones de Venezuela, el tema cripto, en fin. Eh, digamos, estas 3 líneas son las que se investigan y que más titulares, de las que más titulares se desprenden, pero que tú conozcas, hay otras líneas de investigación abiertas, otra trama de corrupción distinta a estas 5, que tú sepas. No, que yo sepa, no hay una trama distinta a la que el fiscal general ha dicho y a la que la propia Policía Nacional Anticorrupción Ujú. ha expresado en su primer y único comunicado Sí. del viernes 17 de marzo, que fue cuando se inició esta operación anticorrupción. Lo que sí hemos observado en las últimas horas es que el titular del Ministerio Público, el doctor Tarek Williams, el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, han asomado esa tesis que nosotros hemos comentado, incluso la Ujú. comenté yo en tu programa el Ujú. lunes 20 de marzo, sí, lunes 20 de marzo. La tesis según la cual todo esto obedece a una gran conspiración. El sábado 30 el fiscal general reconoce que detrás había un plan político, lo dice textualmente, había Ujú. un plan político que incluía implosionar la economía, y el presidente Nicolás Maduro ha dicho en uno de estos programas Sí. donde él incursiona semanalmente, Ujú. ha descrito la situación con con el trasfondo político. Ha dicho palabras más, palabras menos, que hay grupos que se erigen como conquistadores de espacios en la economía para mirar hacia el poder político. Ujú. O sea que, digamos, ha habido un pequeño cambio en el discurso de los altos funcionarios públicos en relación a qué es lo que explica estas tramas de corrupción, qué es lo que hay detrás de estas tramas de corrupción. Claro. Bueno, eligio agradecer este nuevo contacto, muy amable siempre y dispuesto, ¿ah? Bueno, muchas gracias a ti, saludos a tus oyentes. Muy amable. Eligio Rojas es periodista de Últimas Noticias. Son las 7:24 de la mañana.